grabar. Listo. Buenas noches, profesor. En este momento haremos la presentación del laboratorio 1. Mi compañero José Nicolás Mecón Castillo y quien le habla, pues David Gutiérrez. Bueno, pues haremos una breve introducción de lo que es la implementación de la planta. Bueno, pues lo que es el trabajo como tal. Pues el control ha desempeñado una función vital en la ingeniería y la industria, pues ya que tienen una gran importancia los sistemas, tanto de control automático y control industrial. Además han aportado al desempeño de estos sistemas dinámicos y productivos. Bueno, pasaremos al planteamiento, lo que nos está planteando este laboratorio. Eh, lo que nos indica es que debemos desarrollar con bloques de funciones de Simulink las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento electromecánico de un solenoide. Eh, Cabe resaltar que para esta práctica de laboratorio no se debe realizar función de transferencia, sino pues solo el tema de los bloques en Simulink con las ecuaciones diferenciales. Eh, una breve descripción de lo que es una solenoide. Pues es un elemento que está compuesto por un bobinado que se encuentra alojado en el acoplamiento electromecánico y que al inyectarle una intensidad, el campo del bobinado empieza a tener un movimiento rotacional o un desplazamiento pues longitudinal. Pues la combinación de estas variables genera que haya una excitación y se desplace nuestra solenoide y por ende pues desplace la masa. En el laboratorio pues nos está planteando que tenemos una serie de variables en el sistema y entre ellas pues tenemos la inductancia, eh, la masa de la solenoide, una masa de 5 kilogramos, una resistencia, una y unas constantes K. Bueno, pasaremos al otro, a la siguiente página, pues para comprender un poco más la referencia de estas constantes en el proceso. Bueno, buenas noches. Como le dice mi compañero David, el modelo matemático que se desarrolló, bueno, que nos se planteó desde un principio para la simulación en Simulink, fue prácticamente integrar el modelo matemático que describe el comportamiento en el término de las variables del sistema. Como muy bien se sabía, el sistema es un sistema electromecánico que compone de una bobina, de un resorte y de una masa. Ahí en el archivo podemos ver que el voltaje en el tiempo en función de la bobina está escrito por la ecuación diferencial. Cabe resaltar que estas ecuaciones diferenciales, que para poder desarrollarlas o integrarlas o hallar su función de transferencia, toca expresarla en su derivada de mayor valor, así como lo podemos ver en la parte de arriba. Para poder desarrollar estas ecuaciones en Simulink, debemos hallarlas en su término de variable independiente. En Simulink, para poder desarrollar el modelo integrar el modelo matemático de las ecuaciones diferenciales de la planta, es necesario integrarla la cantidad de veces para determinar la variable dependiente. En esos términos, como se puede ver en el informe, en el archivo, expresamos todas las variables del voltaje de la bobina en función del tiempo en su derivada de mayor valor. De igual forma lo hacemos en el acoplamiento electromecánico para poder expresarla en el entorno de Simulink.
Aquí tenemos una breve imagen de prácticamente cómo es el proceso. Prácticamente lo que se hace con el proceso es que se pueda ejercer un control más óptimo más adelante. Aquí tenemos lo que es integrando expresando las ecuaciones diferenciales en su variable dependiente, ahí como se puede ver en el archivo. Ahí en el archivo de MATLAB podemos ver la definición de constantes y variables. Al pasarnos al entorno de Simulink, podemos importar desde Simulink las constantes y variables. Y como se puede apreciar, estamos integrando dos veces la variable dependiente para poder expresarlas en términos comunes para el tipo de entrada de escalón unitario. Más abajo se ve que podemos evidenciar que el sistema tiene un comportamiento no lineal. En base al comportamiento no lineal podemos determinar las características y el comportamiento de dicha planta. En la imagen de arriba podemos ver que la reacción a múltiples escalones de entrada nos confirma de que es un sistema no linealizado. Bueno, ahora procederemos pues a identificar la curva de reacción de, de pues la planta y vamos a analizarla por varios métodos. Entre ellos, pues el primer método es el de Ziegler y Nichols, que nos plantea que debemos trazar una línea tangente, una recta tangente a la curva en el punto. ¿Me corrige ahí, Nicolás? En el Ahí lo punto. que hace prácticamente es identificar el punto por donde alcanza el punto de estabilidad y el punto de Exacto. intersección en el eje X para determinar el tiempo muerto y el tiempo de establecimiento. Exacto. Bueno, pues aquí procedemos a aplicar el método de Ziegler y Nichols. Como nos puede, bueno, acá el establecimiento de nuestra curva de reacción es en 45, por ende, pues nuestra constante, nuestra ganancia estática está por el valor 45 menos 0, que es donde se intercepta eh, nuestra recta tangente en el tiempo y, y tenemos pues el escalón unitario y eso nos da una ganancia estática de 45. Por otro lado, pues al reemplazar para encontrar tau, tenemos 38 para tau prima y tenemos 7 para tiempo muerto. Esto nos da un valor de 31 segundos y con esto ya podemos evidenciar pues nuestra función de transferencia. Por otro lado, por el método de aproximación de Miller, eh, establece que el tau es igual a 63.2 por el valor final. Y pues aquí reemplazando, obtenemos pues esta función de transferencia. Podemos ver que es muy similar a la anterior, a la que encontramos con Ziegler y Nichols. Y por último, realizamos el método de 2 puntos de Smith, en donde lo que hacemos es encontrar 2 puntos para hallar T1 y T2. Eh, Según el método de Ziegler y Nichols, es hallar los puntos, el tiempo en los puntos en donde se encuentra al 28.3% y al 63.2%. Entonces, esto lo multiplicamos por el punto donde se estabiliza nuestra curva de reacción
y obtenemos los siguientes valores. Para Tao tenemos que, haciendo reemplazando nuestra ecuación, que pues ya está, estos valores ya son constantes, lo que hacemos es reemplazar T1 y T2 para hallar Tao. Y obtenemos un valor de 16.311 segundos. Y pues nuestro tiempo muerto no es más que también reemplazar los valores de T1 y T2, y con esto ya podemos reemplazar en nuestra función de transferencia y obtenemos este valor. Bueno, como se puede evidenciar, las curvas de reacciones tienen diferentes magnitudes a los tipos de diferentes de escalón unitario. Lo que podemos deducir del análisis es que al ingresar una pequeña variación en la entrada de escalón, se obtienen resultados muy grandes, prácticamente en escalones superando los 125 puntos porcentuales para un escalón de 2.5. Entonces podemos concluir que para un escalón de tipo unitario tiene un tiempo de esclarecimiento de más o menos 70 segundos y un tiempo de muertos de 0.87 segundos. Este tipo de control, o sea, este tipo de metodología, lo que es Ziegler y Nichols, Smith y Miller, son métodos clásicos que se desarrollan en sistemas de control para sistemas análogos, donde el sistema de control no es tan preciso como un sistema digital. Cabe resaltar que para que esos sistemas son no son tan inexactos, sino que sobrepasan mucho a la curva de reacción del sistema a desarrollar. Prácticamente lo que estas características de Ziegler y Nichols hacen que la curva al desarrollar o al plantear la gestión, la función de transferencia de la planta, genera un sobreescalón de más o menos del 25% o un decaimiento del 25%. Muchas veces en los métodos, cuando se desarrollan estos métodos, se suele dividir la constante entre 2 para obtener una aproximación más ideal a la curva de reacción. Otros aspectos importantes a tener en la curva de reacción es que si el factor de incontrolabilidad está fuera del 0.5, del 0.1, 0.3, tiene un retardo más predominante. Entonces, para el modelamiento del sensor, escogimos un sensor de desplazamiento lineal, o sea, como una resistencia de tipo longitudinal o rotacional, que nos permita obtener una variación o un desplazamiento de la masa proporcional para poder hacer una retroalimentación. Como se puede ver abajo, nuestro modelo matemático que describe el comportamiento del sensor nos permite determinar que de acuerdo a la longitud, a la resistencia, a la sección de transversal del sensor, en función del tiempo y la corriente, podemos determinar una salida de voltaje, ya que como la entrada del voltaje de la planta es del mismo valor. O sea, voltaje en función del voltaje, para que se puedan interpretar las mismas señales. Además, ahí como se puede evidenciar son las características o las constantes que se deben de tener en cuenta para el modelo matemático. Como conclusiones tenemos que el método de Ziegler y Nichols tiene un tiempo de sobreescalón del 25%. Para el desarrollo de esta planta se considera también que es un sistema de segunda orden, ya que es un sistema de segundo orden sobreamortiguado. Es muy inestable. El sistema, por cada entrada de escalón unitario, por cada entrada de control que se realiza en la planta, tiene una constante de ganancia muy por encima de la curva de reacción que se espera, por lo que Ziegler y Nichols en el método clásico concluye que para controlar esas ganancias es necesario dividir la entrada de control entre 2 para por lo menos acercarnos idóneamente a la curva de reacción. Y ese sería como tal el desarrollo de la actividad de la integración de la planta en Simulink.
Ok. Listo.